Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Veíamos ayer, a partir de la formulación de San Lucas y del testimonio vital de San Pablo, que la felicidad que anuncian las bienaventuranzas solo se alcanza cuando asumimos con generosidad la cruz de cada día. Para lograrlo, el camino pasa por seguir a Jesucristo, por identificarnos con Él, de acuerdo con la formulación de San Mateo. Hay un autor que dice que las bienaventuranzas son un camino hacia la felicidad del reino, un itinerario de unión con Dios y de renovación de la persona. Además, ha salido que así como los mandamientos del Éxodo no solo se deben ver desde su formulación negativa, como de carga, de imposición o de prohibición, sino bien como una invitación a obrar el bien. No es tanto no matarás, sino promover la vida. No es no robarás, sino promover la justicia. No es no cometerás actos impuros, sino serás puro. De igual manera, las bienaventuranzas no solo proponen situaciones adversas que hay que sobrellevar, sino que ofrecen un llamado a ejercitar las virtudes correspondientes, ¿no? La virtud de la justicia, la virtud de la pobreza. Por eso, en una de esas cartas a sus hijos espirituales, San José María escribió que deseaba todas las virtudes que Jesús bendecía en aquel sermón de la montaña, el capítulo 5 de San Mateo. Esas virtudes son las que hacen verdaderamente felices, santos, beati. Todas esas virtudes que Jesús nos enseñó con su propia vida. El camino del cristiano a veces se enseña mal, ¿no? Como negación, como prohibiciones, cosas que no se pueden hacer, lo de Mafalda, ¿no? Todo lo que me gusta engorda o es pecado. No, el camino del cristiano es de afirmación, de positividad, de crecimiento, de plenitud. Y por eso no es tanto no cometer pecados, que obviamente no hay que cometerlos, pero es sobre todo de crecer en virtudes. El cristiano, el santo, es el verdaderamente hombre, porque es el que ha potencializado sus capacidades, las ha actualizado, dijéramos, las ha llevado a plenitud. Entonces es el que es más alegre, el que es más justo, el que es más prudente, el que es más fuerte, el que es más templado. Bueno, todas las virtudes, al cristiano no es un apocado, es al contrario, porque estas luchas, esos esfuerzos, pues lo convierten a uno en mejor persona. También por eso el ejemplo es el de Jesús, ¿no? Las virtudes que Jesús nos enseñó con su propia vida. Jesús no es simplemente que proclame, que enseñe, sino que dice, aprendan de mí, como también lo veremos, ¿no? Aprendan de mi ejemplo. Y por eso la oración va por ahí. Alguno de ustedes me preguntaba cómo hacer la oración, y una de las maneras es contemplar a Jesús. Por eso esas imágenes nos hablan de la entrega de Jesús. Hombre, quiero aprender a ser trabajador, buen trabajador. ¿Cómo hago eso en la oración? Señor, ¿tú cómo trabajabas? Uno se imagina cómo le enseñaría el trabajo a José, cómo trabajaría Jesús, cómo sería una mesa hecha por Jesús, pues seguro que no sería pata coja. Bueno, porque no simplemente porque me lo imagino, sino porque la Biblia dice, todo lo hizo bien. Dice, claro, que puedan decir de mí que todo lo hice bien, entonces tengo que parecerme a Jesús en ese esfuerzo porque todos mis trabajos sean bien hechos. Así es como la contemplación de las virtudes de Cristo, las que nos ayudarán a ser más hombres, ¿no? Perfectamente desarrollados, la lucha por llevarlas, ¿no? Por eso se dice que las bienaventuranzas son como un autorretrato de Jesús, no un autorretrato de sí mismo, como dicen algunos, ¿no? Sino, pues sí, Jesús muestra con esa predicación lo que Él vive. La mejor manera de contemplarlas entonces es meditando cómo las vivía Él cada día, de acuerdo con el testimonio que nos transmiten los evangelios. Y es lo que intentaremos hacer a lo largo de estas meditaciones. Comencemos entonces con la primera, ahora sí, después de tantos preámbulos, pero que es que ayudan mucho a entender.
cuando Jesús, dice San Lucas, Él levantando los ojos hacia sus discípulos, ya decíamos que las bienaventuranzas se dirigen a los discípulos, que están ahí con Él, los 12, pero a los discípulos que vendrían a lo largo de los tiempos. Uno podría decir, Jesús levantando los ojos hacia nosotros, que somos ahora sus discípulos, como uno diría desde el pasado, levanta los ojos hacia acá. La oración es encontrar esa mirada de Cristo, que Jesús sea nuestro mejor amigo, el que nos quiere. Hemos experimentado en estos días pues la maravilla de ser amigos entre nosotros. Bueno, que nos quiere Jesús, que nos mira desde allá, desde el pasado a hoy, levantando los ojos hacia nosotros, nos dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Primera enseñanza. Claro, el mundo nos dice que no, bienaventurados los ricos, los que tienen muchos millones en el banco, los que tienen muchas posesiones. Y Jesús dice, no, bienaventurados los pobres. Y en Mateo es muy similar. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le añade como ese matiz de espiritualidad a la pobreza, lo cual se entiende un poco, ya lo mencionamos ayer, no quiere decir que no se puede tener dinero. Entonces, o sea, que yo no soy bienaventurado porque tengo trabajo, tengo un buen salario, entonces no soy bienaventurado, no. Es, ¿cómo hago para tener lo que tengo desprendido de Él? A veces presentan a Jesús como si fuera un hippie, como si fuera, ¿no? Y no, Jesús, una manera de entender, bueno, Jesús comía con los ricos, Jesús comía con la alta sociedad y comía bien. Es más, por eso es que metiendo en el Evangelio es que uno tenía categoría humana y era elegante en sus modos, era un hombre con urbanidad. Se sabe por ahí por un encuentro con la casa de Simón en que reacciona, porque el otro critica que se deje atender de una mujer, dice, mira, cuando yo llegué tú no me diste el lavabo para limpiarme las manos, cuando llegué no me diste el beso del saludo, esta en cambio me lavó con sus lágrimas, esta no ha dejado de darme besos. Como diciendo, Jesús manejaba, uno se imagina a la Virgen, la buena educación que había en casa de María y de José, que también nos enseña a nosotros, lo hemos vivido, ¿no? Como hemos comido con elegancia, ¿no? Pues todo eso también es formación, ¿no? Sabemos manejar. ¿Por qué? Porque es también como que va con la altura de la dignidad humana, entonces tiramos para arriba del ambiente en que estamos, ¿no? No como trogloditas, sino como caballeros, ¿no? Porque Jesús lo hacía así, ¿no? Jesús era elegante, pero al mismo tiempo era pobre. Jesús, cuando lo crucifican, ¿se acuerdan que reparten las cosas? Pero a la hora de ver el manto que llevaba, uno se imagina que sería cosido por María, que es como una imagen del sumo sacerdocio suyo. Claro, dicen, pues sería como para partirlo en 4 y distribuirlo entre los 4 soldados. Dicen, no lo partamos, más bien rifémonoslo. O sea, era tan bueno. O sea, Jesús estaba muy bien vestido. Ahora, no tenía 34 trajes, pero el que tenía, lo tenía muy bien. Jesús era un pobre, o sea, tenía cosas. Ser pobre no es no tener, pero estaba desprendido. Al final termina sin nada en el Calvario. Pues ese paño es una cosa de pudor, pero no tenía nada. Sin nada vino y sin nada se fue, ni siquiera al sepulcro. Esa es la pobreza que Jesús nos enseña. No es no tener, sino estar desprendidos. O hacer rendir lo que se tiene al servicio de los demás. Cuando predicaba este sermón, la mayoría del pueblo elegido de los judíos eran físicamente pobres, estaban invadidos por los romanos y bueno, siempre esa zona ha sido muy difícil, ¿no? Uno aquí siembra algo y salen 2 frijoles que da gusto, allí pues es un secarral, es un desierto. Entonces, por ese camino, precisamente en su pobreza, dice Ratzinger, Israel se sentía cercano a Dios. Reconocía que precisamente los pobres en su humildad estaban cerca del corazón de Dios. A veces el Señor permite dificultades, contradicciones, porque uno cuando tiene demasiado bienestar tiene la tentación de creérsela, ¿no? Y de tener como, sí, una cierta autonomía, un pensar que todo eso me lo merezco. El pobre acude más a Dios. Ayer hablaba con una de las personas que atienden aquí a los usuarios, a los niños enfermos.
viendo que tienen una espiritualidad muy grande. Yo decía, claro, es que una persona con una enfermedad mental experimenta esa pobreza de espíritu, ¿no? Esa necesidad de Dios, y se experimenta ese rechazo social, y el único que le acepta verdaderamente como es Dios, y por eso tienen ese trato tan fuerte con Él, ¿no? Porque es el que verdaderamente les quiere. Bueno, pues ser pobres así, conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. El peligro de ser uno joven y bello es, como diciendo, yo no necesito de nadie ni de nada, ¿no? Yo soy autosuficiente, ¿no? Yo me autoabastezco. Y no, somos también en la oración y en la reflexión nos daremos cuenta que somos necesitados, muy necesitados. Necesitamos estas redes de apoyo, de este cariño fraterno, esa madre que nos ama, el padre, el hermano, el pariente, el amigo, agradecer todo ese cariño que se nos da. No es cristiana como uno como que piensa que es que me lo merezco, ¿no? Me dan poco para todo lo que... Y diciendo, no merezco nada, ¿y cuánto me dan, ¿no? Tener esa posibilidad de estar juntos, de compartir. Y todo esto de esa sensación de pobreza que se experimentaba cuando Jesús hablaba de eso, también se ve en los Salmos y en los últimos libros del Antiguo Testamento, donde el Señor resalta ese cuidado especial que tenía hacia los pobres. Los judíos eran gente desterrada, entonces siempre queda un resto, el resto de Israel. Los anawin, es la palabra en hebreo, los pobres, ¿no? A los cuales se daban cuenta de que ya que ellos no tenían nada, solo podían esperar en el Señor. Y entre esos pobres están María y José, Simeón y Ana, los papás, los profetas estos que vieron a Jesús. Imagínense, eran pobres, viejitos ahí, que iban a rezar, eran profetas. Y se les había dicho que iban a ver al Mesías, y son los que terminan viéndolo el día que lo presentan en el templo. Zacarías e Isabel, los papás de San Juan Bautista, son viejitos, estériles, gente desechada, ¿no? Por la sociedad, porque no mandaban, ¿no? Porque no estaban en las cortes de los romanos, porque no estaban en la alta sociedad. Pero esos eran los que Dios quería. Nosotros no sabemos quiénes eran los de la corte de Pilatos, para usted saber, o de la corte de Herodes, quién era el que servía las copas en la corte de Herodes, que llevaba pues grandes joyas y tenía mucho... No sabemos quiénes son. Y de Herodes sabemos que era un desastre. En cambio, de esos pobres viejitos, estériles, ancianos que, entre comillas, no servían para nada, esos eran los elegidos de Dios. Y esos son los que salen en el Evangelio. Y esos fueron los que tuvieron a Jesús en sus brazos. Entonces ahí uno se da cuenta que ante Dios hay unas categorías distintas. Y si uno se descuida, uno mira el mundo hoy por las categorías de quién manda más, ¿no? Quién tiene más poder, quién tiene más dinero. Y eso es como que a los que hay que darles pleitesía. Y no, ¿a quién le dedico mi tiempo? ¿No? Pues con este que de pronto me consigue una beca en Estados Unidos, con este otro que trabaja en el ministerio, con este de más allá que escribe mucho, o que tiene una alta posición en ciertos ambientes. No, mi tiempo con los enfermitos, con los pobres que no tienen casa, esos son los preferidos de Dios. Sí, lo siguen siendo. Y en la medida en que sean mis preferidos, pues también como que me estoy entrando en la órbita de la lógica de Dios. Los pastores de Belén. ¿Quién se entera de que Jesús nació? Herodes en su palacio estaba borracho, ¿no? ¿Quién se enteró? Los pastores que estaban trabajando, que eran pobrecitos, y pues imagínense, vieron a los ángeles, gloria a Dios en el cielo, fueron los primeros que llevaron ahí los regalos al niño. Los 12 mismos, los apóstoles, llamados por el Señor a formar el círculo más estrecho de los discípulos, pues salvo Mateo, que lo dejó todo, era el único que tenía medios. Los otros eran pescadores, vivían de lo que comían, lo que pescaban. Pues, tenían ahí su cooperativa para trabajar, pero eran gente pobre, trabajadora, sencilla. Todos pertenecen a esos ambientes lejanos de los fariseos, de los saduceos, que eran los intelectuales, los teólogos, y también los de Qumran. En ellos comienza el Nuevo Testamento, que se sabe en total armonía con la fe de Israel y que se orienta hacia una pureza cada vez mayor. Los pobres son los queridos por Dios. Es bueno pensarlo, ¿no? Una vez se puede sentir como avergonzado de ser pobre y resulta que no. También le da uno gracias a Dios porque los que estamos aquí tampoco es que quedamos tan pobres, pues digo, tenemos el platico en el desayuno, en la mesa de la comida, tenemos donde dormir. Y por eso es bueno también hacer actos de desprendimiento, ¿no?
de ser generoso en la limosna, de no gastar tampoco lo que uno, pues por eso dije lo de la ropa, ¿no? Tampoco se trata de tener demasiado, tener lo suficiente, de ser generoso con nuestro tiempo. Bueno, irán saliendo ahorita a medida que vayamos hablando con el Señor en nuestra oración. Benedicto XVI explica que en la Biblia el verdadero pobre es el que se confía totalmente a Dios, y Jesús mismo llama en el Evangelio bienaventurados a los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, lo duro es llegar al cielo siendo rico. Algún rico me lo decía con mucho sentido sobrenatural. Decía, es que me da miedo, pues incluso con mucha sencillez, diciendo yo me voy a ganar un purgatorio muy grande, porque es que Dios me ha tratado muy bien, a mí me ha ido muy bien. Entonces, yo sé que esa persona ha sido muy generosa, ¿no? Pues me ha ido muy bien, ¿y qué hago con ese dinero? Pues servir, que ese dinero sirva para los demás, ¿no? Promover cosas que ayuden, ser generoso con mi tiempo, con lo que tengo. El Señor ensalza la sencillez de corazón de quien reconoce a Dios como la verdadera riqueza. Pone en Él la propia esperanza y no en los bienes de este mundo. Uno, si se descuida, puede pensar, no, yo dependo de lo que tengo en el banco. Yo tengo tanto en el banco que no necesito nada. Es un peligro, ¿no? Uno puede tener en el banco pues para hacerlo al servicio de los demás. Por eso Juan Pablo II decía una cosa muy bonita: somos administradores. Yo tengo 1.000 millones, pues muy bien, tengo que dar cuenta ante Dios. Oye, yo te di 1.000 millones, ¿cómo los hiciste rendir al servicio de los demás? Dirán, pues hombre, pues fomenté tal fundación en la que ayudé al estudio de gente necesitada, construí tantas casas para gente mal, fomenté el empleo, puse en peligro esos medios precisamente para que pudiera más gente comer bien. Dice, pues bien, entra en el gozo de tu Señor. No es que haber sido millonario no es pecado, ¿no? Está bien. Pero ¿qué hiciste con eso? No, me compré un yate, y me compré un cohete, y me compré un edificio, y vestía ropa cara, y dice, ¿tú crees que te ganaste el cielo con eso? ¿No? Y salía en la prensa, salía en la farándula, y hablaban de mí en las redes sociales, yo era un influencer, ¿y tú crees que te ganaste el cielo con eso? ¿No? Es pensar en de los pobres es el reino de los cielos. A mí me ha tocado ver gente con mucho dinero que me dice, como que quisiera como salir de este mundo, pues de ese mundo no sé, de los empresarios. No, Dios te ha puesto ahí. Para ser apostolado con los empresarios hace falta un empresario, una persona que se mueve en su nivel, que come donde ellos comen, que se viste como ellos se visten, pero que da buen ejemplo, que tiene una sola mujer, que cuida a sus hijos, que da empleo, que es generoso en el salario, que es justo, que no es corrupto. Es decir, tengo que ser como él, no como este otro. Y para eso tiene que ser empresario, y entonces dará cuenta a Dios de cuántas familias salieron adelante, cuánto habían pagado sus impuestos, cómo vivía todo aquello. De ellos es el reino de los cielos. Entonces hemos de formarnos en ese sentido, ¿no? Ser buenos pobres, que eso es compatible con aspirar a tener una buena posición para poder ayudar con esa buena posición mucho más. Como dice un exegeta, Dios no necesita de nuestros regalos, sino solo de nuestra pobreza, de nuestro vacío, para poderlo llenar. O sea, el riesgo de los bienes materiales es que uno diga, no, como tengo este carrazo, no necesito de nada más. Me dice, bueno, me toca este carro porque me lo entrega la institución en la que trabaja, o porque conviene para el ambiente en que me muevo, pero este carro soy administrador. Esto es un medio que Dios me da para un fin, para el fin de alcanzar la santidad y de facilitar la santidad de los demás, ¿no? Dios necesita de nuestra disponibilidad para poner su amor en nuestra vida y darnos así la fuerza de transformar con su amor también el mundo que nos rodea. Pobreza en el espíritu. Entonces ya ha salido, no se trata necesariamente de la pobreza física, de la miseria, que puede ser fruto de la injusticia. Cuando Dios está diciendo esto, no es como decíamos al comienzo, el opio del pueblo, el que hablaba Marx, ¿no? Que la religión era el opio del pueblo. Entonces decimos, no, bienaventurados pobres en el espíritu, tranquilo, sea pobre, ¿no? y aguántese. O sea, no, eche para adelante, ¿no? Incluso nosotros promover que la gente supere. Les contaba, en estos días se está graduando gente que uno ha visto que se le han tenido que ayudar mucho. Se le ha ayudado, ya se gradúa,
y eche para adelante, ¿no? Ya son profesionales de esta universidad tan prestigiosa, les va a ir muy bien. Nadie sabe el hambre que aguantaron. Ya pasan a ser profesionales. Eso también esa promoción social es una ayuda. Luchar contra la pobreza, ¿no? La pobreza en sí no es una virtud, así, o sea, no tener plata no es virtud, me acuerdo que alguno decía eso, ¿no? La virtud es el saber ser pobre y el saber luchar contra la injusticia. Y también uno tiene que promover, pues hombre, lo mínimo de dignidad de una familia. Estoy pensando en la casa que hicimos en Semana Santa, una familia que pues las paredes eran una guadua con un plástico. Hombre, no dice, ay, bienaventurados ustedes porque no tienen paredes. No, vengan, tumbemos esas cosas y nosotros les vamos a construir esas paredes. Eso, la bienaventuranza no es injusticia, hay que luchar contra la injusticia, ¿no? Y hay que luchar para que haya una mínima dignidad en la gente pobre, ¿no? Que al menos tengan comida y dormida, ¿no? Y tengan techo, como dice el Papa, las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Darle trabajo a toda esta gente, porque en el fondo cuidar una casa es un asistencialismo que es muy importante porque esa familia necesita esa dignidad mínima, pero ya uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con mi carrera? ¿Voy a trabajar para ganar plata o para lograr transformar la sociedad de tal modo que puedan tener derecho a un empleo? Lo que hablaba con algunos de ustedes, pues decía José María, si ser de izquierda es preocuparse por los pobres, yo soy ultraizquierdista. Pensaba escribir un texto, hasta un libro, San José María, el ultraizquierdista, porque promueve este tipo de cosas, ¿no? Esta es la pobreza, ¿no? Se trata no de esto, sino de la virtud del desprendimiento, que nos lleva a luchar por vivir como pobres, como lo hizo Jesús. Jesús es el dueño del cielo y de la tierra, de todas las minas, pero nació sin nada, nació en un pesebre donde comen los animales, sin grandes cortes, unos pobres campesinos, unos animalitos, eso fue todo lo que tuvo. ¿Y cómo murió? En una cruz. Pero también es como mostrándonos, esto es a lo que hay que aspirar. Lo importante es sembrar amor. Por eso dice San Pablo, que meditó tanto esta espiritualidad, Dios dice, fomenten entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O sea, uno sentir como sintió Jesús, ¿no? Puede sentir, hay gente que siente como cerditos, ¿no? Hay gente, estos personajes públicos que se ufanan pues de tener, no sé, de ser mujeriegos o de ser tal cosa, y eso no es un ejemplo, ¿no? Lo malo es que hay mucha gente que dice, ay, qué bueno ser como fulanito que tiene plata para poder vivir como un cerdo. No, por eso el modelo tiene que ser es Jesús. Entonces, imitemos a Jesús, tengamos los sentimientos que tuvo Jesús. ¿Y cuáles fueron los sentimientos de Jesús? Que siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Como siendo Dios, no es que se hizo hombre, se hizo esclavo. Se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. El mismo que ya después en el Evangelio dirá, no tengo donde reclinar la cabeza. O sea, una pobreza tremenda. Y ese fue el tenor de vida que marcó para sus discípulos. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Lo que el Papa Benedicto llama en la encíclica Caritas in Veritate, que es muy buen tema para leer, la lógica del don, la lógica de la gratuidad. Uno podría decir, ¿ustedes cuánto les están pagando ahí por estar sembrando frijoles? ¿Cuánto les están pagando por estar limpiando el agua sucia de aquellos niños enfermos? ¿Cuánto les están pagando por organizar la serpentina del agua para darles agua limpia a aquellos niños enfermos? ¿Y ustedes qué responden? Nada. Pues ustedes están dando gratis, están dando su tiempo gratis. Sí, estamos viendo el Evangelio. Gratis recibieron, gratis den. Dice, vea, qué bonito. Abandonados en la paternidad de Dios, que cuida los lirios del campo, estamos invitados a seguir de cerca a Cristo, que nació, vivió y murió pobre. Contentos, como dice San José María en Camino, con lo que basta para vivir la vida sobria y templadamente. Recién elegido Papa, ustedes seguramente se acuerdan, el Papa Francisco les dijo a los periodistas, ¿cuánto quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Pues una iglesia pobre no quiere decir que esta capilla tenga goteras. Precisamente la pobreza es que no tenga goteras, porque entre otras cosas, si dejamos las goteras, después cuando hay que hacer el reemplazo hay que gastar una millonada.
si íbamos cambiando las tejitas, son 100.000 pesos, y no. Pero una iglesia pobre es que está abandonada en Dios y que pone al servicio de los demás lo que se tiene y que no tiene gastos ostentosos, ¿no? Lo primero que hizo el Papa fue, hombre, él como jefe de Estado, pues tiene derecho a su limusina. Y limusina no, un 580, un carrito sencillito, ¿no? Como un Mars así, una cosita pequeña, que sirva para cumplir su misión y basta, ¿no? Después explicitó, el Señor quiere una iglesia pobre que evangelice a los pobres. Por eso estamos aquí, ¿no? Y pues vamos a jugar mañana y si vemos que vamos ganando, pues nos equivocamos y le damos el pase a los niños, que sean ellos los que metan los goles, que sean felices, que tengan un rato de alegría con nuestro tiempo y con lo que hacemos. Pero no es solamente de Francisco. Unos años antes Benedicto XVI había escrito que la iglesia necesita siempre figuras capaces de grandes renuncias. Necesita comunidades que le sigan, que vivan la pobreza y la sencillez y con ello muestren la verdad de las bienaventuranzas para despertar la conciencia de todos, para que entiendan el poseer solo como servicio. Fíjense que no es que esté diciendo que no se posea, sino que lo que posea uno sea para servir. Ser administradores de lo que Dios le ha dado a uno. Y frente a la cultura del tener, contrapongan la cultura de la libertad interior. Como yo uso las cosas, pero no soy esclavo de ellas, creando así las condiciones de la justicia social. La pobreza material incluye pues entonces desprenderse de los bienes materiales, hay que vestirse bien, pues si compro una ropa que me dure 3 años, pues puede ser que valga un poquito más, pero me va a durar mejor. Pero decir, no, pues yo hago con él lo que quiera. En el país leían una novela en estos días de una señora que entonces botó la ropa hasta por la ventana, como diciendo, me sobra, ¿no? Una actriz y tal. Después, a las 3 de la mañana se dio cuenta que era un despropósito y bajó y la recogió. Pero es como mostrando, no, también hacer rendir lo que se tiene, cuidarlo. Y a los jóvenes, el Papa Francisco los invitaba a la virtud de la sobriedad. Con todo esto de la enfermedad, de la pandemia, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y decía, el Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Y por decir algo, no tiene que tener un equipito, pero no tiene que ser más caro. Pues, tampoco tiene que ser el más barato, porque hace falta que funcione, que vaya rápido, que cumpla unas funciones que uno necesita. Pero, pues, si puedo comprar una cosa en 2, ¿para qué tengo que comprar de 6? No, porque es que tengo plata. Y dice, no, pues quizá con esos 4 que me sobran puedo hacer bien para los demás, ¿no? Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. A veces simplemente con el vestido. Pongo el ejemplo de una señora que ya pasó, pues ya, yo creo que ya murió, la esposa de Marcos, que era el presidente de Filipinas hace ya muchos años. Tenía 300 pares de zapatos. Era una cosa ridícula, ¿no? Entonces cuando salió en la prensa, entonces dijo, no, es que yo quería hacer el museo del zapato. No, era que no sé, estaba pegada a los zapatos. Como tengo plata, como soy la esposa del presidente, parece ridículo, ¿no? Pero de pronto uno mira, ahora que llega Navidad, y puede suceder que diga, oye, ¿cuántas camisas? Yo sí tengo tiempo para ponerme todas estas camisas, ¿no? ¿No será que podría, quizá la mitad, distribuirlas a los pobres? O no la mitad, pues, o la cuarta parte, o lo que sea, pero como diciendo, sí, hay cosas que no me pongo hace 5 años, o esto es para cuando mi equipo quede campeón, y de aquí a que quede campeón, pues vaya usted, de pronto la uso de sacudidor, ¿no? Que así cumple mejor su función. Bueno, no sé, como cosas así, de pronto no tenemos 300 pares de zapatos, pero sí de pronto 14, y dicen, no, pero ¿no será que con 3 o 4 es suficiente? Y a veces despojarse de eso, ir mucho más allá, no solamente despojarse de lo superfluo, sino también saber despojarse incluso de lo necesario. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos puede liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos. Fíense de Dios, queridos jóvenes. La pobreza es esta, que mi seguridad está en Dios, no en lo que tengo en el banco. Fíjense de Dios. Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como cuida los lirios del campo, dice él en el Evangelio, no permitirá que nos falte nada. También para superar la crisis económica,
Hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de vida, a evitar tanto derroche. Igual que se necesita valor para ser felices, también es necesario valor para ser sobrios. Recuerdo alguna vez el prelado de la obra anterior, don Javier Echavarría, hablando de la crisis económica. Esa gente decía, pues si yo soy de estrato 5, a veces toca decir, me quedo desempleado, pues tener la humildad de bajar, a estrato 4 o a estrato 3, es decir, tampoco tengo que comer tanto en la calle, tampoco tengo que salir tanto, tampoco tengo que ir como saber bajar de necesidades que no son verdaderamente imprescindibles, ¿no? Y de pronto el cambio de casa, bueno, como también tener la humildad de decir, pues no tengo que aparentar. Eso se lo aprendí a Alejandro Llano, que dice, a los 70 años aprendí que no tengo que demostrarle nada a nadie. Hay gente que tiene un carrazo solamente para que la gente sepa que tiene plata para comprar ese carrazo. Dice, pero si total, este otro vale mucho menos y también me lleva al otro lado. Quizás no me lleva tan rápido, quizás no tiene tanta imponencia, pero es un carro de pobre, hay que saber ser pobres. Un aspecto concreto de la pobreza, en esto insistía mucho San José María, es el cuidado de las cosas materiales. Como tengo, pues no, saber vivir con orden, ahora estábamos barriendo, entonces, cuidar ese orden, ese detalle, hacer rendir las cosas, lavar, planchar, cuidar las cosas materiales que el Señor nos da y de los cuales no somos dueños sino administradores. La creación en primer lugar. Todo esto de la ecología va en el fondo por ahí. O sea, también soy administrador de este ambiente que el Señor me dio, de este mundo, de este planeta. Y la tengo que cuidar para entregárselo a las próximas generaciones. Un poco a veces una de las maneras de entender la sostenibilidad, no decir como que hay conflicto entre generaciones, sino al contrario, agradecer lo que me dieron y esforzarme por hacerlo servir a los demás, a los que vendrán. Los elementos personales, familiares y profesionales que usamos. Sobre todo el tiempo. Aprovechar el tiempo. ¿Qué hace uno en vacaciones? No, pues dormí hasta tarde. No, pues jugar no sé cuántas tal. Ayer hablaba con un niño que me decía algo así como ganar el 80% de inmunidad en el juego X, ¿no? Que cuando me ataquen pueda sobrevivir. Esa punta de horas y horas de estar ahí dándole al muñequito a la pantallita. ¿Y por qué no mejor leer una obra de literatura? Saber un poco de historia, conocer las constituciones del país, para no ser el ridículo cuando le pregunten. Bueno, aprender, ¿no? Formarse esta cabeza que puede llegar a conocer tanto, eso conoce tanto a punta de mucha lectura y de mucho estudio. Usted me decía ahorita, estudiemos juntos, trabajemos, hagamos un artículo, publiquemos, como que lo que yo voy haciendo sirva para los demás, que los demás aprendan lo que a mí me ha costado mucho. Trabajar bien, enfocados, aprovechar el tiempo. Pues San José María dice en camino muy al comienzo de la historia del Opus Dei, al que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea. Al que pueda sacar 5 de promedio que no quede contento con 4.8. Puede ser que para un tipo que la cabeza le da para 4.5 saque 4.8 a punto de mucho trabajo, pero el que puede sacar 5 que saque 5. Al que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea. Hoy día hay mucha distracción, siempre la ha sabido, o sea, ahora son las cosas estas, antes eran otras, pero tener ese afán de ser muy buen trabajador. Bueno, pero se nos acaba el tiempo. La pobreza no es solo material, no está solamente en renunciar a los bienes creados, sino en renunciar al desorden que se experimenta cuando esos bienes no están integrados en el horizonte de Dios. Es lo importante, ¿no? Entramos entonces a considerar la otra, que es la pobreza no solo material, sino la espiritual, que está íntimamente relacionada con la humildad. Por eso el prelado de la obra dice que el pobre de espíritu se sabe necesitado, desconfía de sus virtudes, desconfía de sus bienes, se abandona en los dones del Señor. Por la vía de la humildad experimenta la alegría del abrazo paternal de Dios. La Virgen María agradeció a Dios cuando valoraba lo que había hecho en ella, mirando el regalo tan grande de su vocación. ¿Por qué el Señor me llamó? Decía, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pobreza de su esclava. ¿Se da cuenta? Dios me llamó por mi humildad. Pidámosle que nos alcance la gracia de imitarla para identificarnos así con su Hijo,
de tal modo que se puedan aplicar a cada uno de nosotros esas palabras de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.